Si nos preguntaran por una sola figura que cubra la extensa historia romana, sin lugar a dudas sería la figura del gran Julio César. Desde sus hazañas militares en la conquista de las Galias hasta sus amoríos con la legendaria Cleopatra, seguramente serían materia de conversación. Sin embargo, su relevancia, su trascendencia está en que su sola figura constituye el eslabón, constituye el puente, la bisagra entre la República Romana y el Imperio. En su auge político-militar, Julio César fue nombrado cónsul y formó parte del primer triunvirato al lado de Craso y al lado de Pompeyo, para posteriormente asumir el cargo de dictador, donde fue la verdadera antesala de lo que más tarde sería el inicio del imperio con Augusto. Durante esta dictadura, que viene a ser el antecedente más lejano de lo que hoy denominamos los regímenes de excepción, siempre, tanto en el consulado como en la dictadura misma, realizó importantes reformas jurídicas, sea en el régimen agrario, sea en la demarcación territorial o sea en la reforma del Estado. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de El Derecho en la Historia de Tribuna Constitucional, Julio César y su aporte al derecho. Bienvenidos. Uno de los primeros actos de César como cónsul fue aprobar una disposición de ley, los Acta Diurna, que resultó una novedad en la administración republicana, haciendo público de este modo el informe escrito de las actas diarias del Senado y que se enviaban incluso a las provincias. Era una disposición que tenía como principal objetivo incrementar la presión externa sobre el Senado mediante la transmisión de la información al pueblo. De hecho, su sucesor Augusto revocaría esta norma cesariana. Legisló en materia agraria. De esta forma, más de 20.000 ciudadanos se asentarán en las nuevas tierras. Introdujo cláusulas de garantía en favor de los propietarios. Lo único que se tomaba en consideración eran las propiedades públicas. Los senadores tenían que jurar que acatarían la ley Julia sobre la distribución de las tierras bajo pena de graves sanciones. En la dictadura, con todo el poder de la República en sus manos, Julio César se lanzó a un ambicioso proyecto de reformas y de lucha contra la corrupción administrativa. Para restaurar la paz en las provincias, César no recurrió a medidas revolucionarias, sino que favoreció a las clases dirigentes, al tiempo que realizó algunas concesiones al resto de la sociedad. Esta doble política le provocó la enemistad incluso de sus seguidores, que no llegaron a comprender la labor de César, el cual lentamente se fue aislando. Dos de sus grandes logros fueron la política colonizadora, con la creación de colonias fuera de Italia, sobre todo en Hispania, Gala y África, en la que instaló a veteranos del ejército y a muchos plebeyos urbanos, y la concesión de la ciudadanía romana, con las que premió a las personas leales a su causa. Entre sus reformas políticas debe señalarse el aumento de senadores, que pasó a ser de 900, algunos originarios de la Cisalpina y de la Bética, con lo que tal institución perdía parte de su poder. Las asambleas fueron manejadas según su criterio personal, aunque se guardaron las formalidades republicanas y las magistraturas se convirtieron en la práctica en un cuerpo ejecutivo, con magistrados nombrados en parte por el propio César. Modificó los tribunales, ordenando que se endurecieran las penas a los culpables, y publicó una Lex Julia de Provincis, por la que se acortaba el mandato temporal de los gobernadores provinciales. Acuñó moneda de oro, dejando que el Senado emita las piezas de plata y de cobre. Finalmente, es de destacar la reforma del calendario que se efectuó en el año 46 a.C., acompasándolo al año solar. En el campo cultural, encargó a Varrón
la organización de bibliotecas. En contraste con la múltiple actividad del dictador en el campo social y administrativo, se le cuestiona el ejercicio de un poder totalitario. Precisamente fueron su aislamiento y los indicios que aspiraba a crear un poder aún más totalitario los que favorecieron la conspiración, hasta el extremo de que el día de su asesinato solo 2 senadores trataron de defenderle, frente a la total pasividad del resto. Murió el 15 de marzo del 44 a.C., apuñalado 23 veces en el Teatro de Pompeyo, donde se reunía temporalmente el Senado. La fecha marcó la historia y se conoció como los Idus de marzo. Siendo aún muy joven, Sílade reconoció a Julio César que tenía la madera de muchos Marios. Este es el gran aporte al derecho realizado por Julio César, lo cual demuestra que todo genio militar, llámese Napoleón, llámese Gengis Khan, para hacer historia, primero debe tener una importante base jurídica. Suscríbete a Tribuna Constitucional, ven y forma parte de esta familia académico-jurídica. La ampliación de toda esta temática, siempre relacionada a la historia del derecho, la encuentras en los diferentes cursos y asesorías personalizadas que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Muchísimas gracias por su tiempo. Permiso.